Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Ya sabemos que Israel no quiere testigos en Gaza, pero tampoco los quiere en Cisjordania. The army came and destroyed 85% of the village structure. They destroyed almost most of the houses, all the ancient caves, bathrooms, water wells. Hoy vamos a escuchar este encontronazo que los directores de la oscarizada No Other Land tuvieron el pasado lunes con el ejército israelí, cuando intentaban mostrar a la prensa internacional la destrucción que esos soldados habían provocado en una de las localidades que son protagonistas en su película. Vamos a escucharlo y vamos a hablar de esa ofensiva de Israel en Cisjordania, una ofensiva totalmente eclipsada por lo que está pasando en Gaza, pero en la que el objetivo es el mismo: hacerse con el control de la mayor parte de los territorios palestinos. Vamos a hablar de cómo está Cisjordania con Haitham Amirat, pero antes recibimos una llamada de urgencia desde algún punto del Mediterráneo, llamada de la flotilla que navega hacia Gaza. E independientemente de lo peligrosa que sea esta misión, no es ni de lejos tan peligrosa como el silencio del mundo entero ante un genocidio que se está cometiendo. Y en ella la activista sueca Greta Thunberg, que hacía este emocionado alegato ante las cámaras para denunciar el asedio y el bloqueo a la franja. A bordo de ese barco, del Madlin, nos saluda Sergio Toribio. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿O cómo estáis? Buenos días, bien, hace buen día. Poco viento para el velero, pero... ¿Dónde os encontráis exactamente? Pues ayer pasamos el sur de Creta, ¿vale? Además hicimos un avistamiento de un cayuco, una patera, o como queréis llamarlo, un bote de migrantes lo llaman ahora. Y bueno, intentamos echar una mano, pero cuando intentamos acercarnos y bajar nuestro bote, llegaron los guardacostas libios y hicieron una maniobra que nos evitó acercarnos y los tomaron ellos para devolverlos a Libia. O sea que de camino a Gaza estáis viendo la otra realidad del Mediterráneo, la de las barcazas, la de los cayucos. Sí, es otra de las realidades. Sí, el caso es que 4 personas saltaron. 4 personas saltaron con unos neumáticos y se vinieron nadando a nuestra embarcación y conseguimos subirlos a bordo. Y bueno, pues en unas horas los transferimos a un barco de Frontex que trabaja para la Unión Europea, esta empresa de vigilancia fronteriza. Y bueno, pues la verdad que nos animó bastante a habernos ayudado, aunque cayeran en manos de Frontex, que como sabemos, pues eso, no son más que mercenarios, pero bueno, aunque ellos lo nieguen. Y bueno, el caso es que ya está, sí, eso nos ha subido bastante la moral, y ya te digo, sur de Creta, pues nos ha interrumpido como mediodía la navegación. ¿Y cuándo tenéis pensado llegar a las costas de Gaza? A esta velocidad que llevamos, sobre el domingo a la mañana podríamos llegar, ¿vale? Si no cambia, o si aumentase un poquito el viento, pero bueno, está muy calmado. Y la intención es, aunque llevamos ayuda humanitaria, llevamos comida, llevamos pañales, llevamos higiene para mujeres, ¿qué más? Prótesis, y bueno, pero es un barco pequeñito a fin de cuentas, entonces de lo que se trata es de romper el bloqueo, ¿vale? Lo más importante es romper el bloqueo, que nos dejen llegar y abrir una vía para que se siga llegando ayuda humanitaria y no la esté manipulando el ejército israelí con ayuda de Estados Unidos y encima con ese cebo masacrando a la gente cuando van a por ayuda humanitaria. Es una vergüenza lo que está pasando. Pero bueno, ya sabéis que lleva esto más de 70 años. Claro, Sergio, no es la primera vez que intentáis llegar a la franja en esa flotilla. ¿Habéis sentido algún tipo de amenaza en esta ruta esta vez? Sí, por supuesto. Vamos a ver. No hace un mes, a la salida de las aguas de Malta, 14 millas exactamente, que ya son aguas internacionales, el Constance, otro de los barcos de la flotilla, fue atacado por drones israelíes. 2 impactos de misil, ¿vale? Hace 4 semanas. Y por supuesto, sí, según hemos llegado a aguas internacionales cerca de Grecia, 3 de los drones que les proporcionó hace varios años el ejército israelí, otra vez, están vigilándonos constantemente, día y noche, sobrevolándonos, pasando, haciendo pasadas bajas. Claro, pues ojo, porque los otros intentos no fueron buenos tampoco, ¿no?
Bueno, pues ha habido de todo, pero la mayoría han sido interceptadas. La peor de todas fue en 2010, ¿vale? Cuando hubo un altercado bastante gordo y mataron a 10 activistas del ejército israelí. Y luego encarcelados y bueno, ya veremos a ver cuándo nos soltarán. Pero bueno, se supone que el mínimo es que nos van a interceptar y no nos van a dejar llegar a Gaza. Es lo que están diciendo los israelíes. ¿Quiénes están en esa flotilla? ¿Quiénes están a bordo del barco? Ya hemos escuchado que entre ellos está Greta Thunberg, ¿no? Sí, claro. Es que si no, no se nos hubiera oído tanto. Pero es verdad, sí. Está Greta Thunberg, hay una eurodiputada que se llama Rima Hassan, ¿vale? Ella es francesa, de nacionalidad francesa, pero nació en un campo de refugiados palestinos en Siria, ¿vale? Tiene 33 añitos. Y luego, pues bueno, hay de varios países. Tenemos al capitán y una de las directoras de la Freedom Flotilla, que son alemanes. Tenemos a un chico de Brasil que también es directivo de la flotilla, varios franceses que como yo son parte de la tripulación, y como te había dicho, tenemos un periodista de Al Jazeera que es egipcio y otro francés de origen argelino. Son acciones sociales y del activismo que cubren, Sergio, de alguna forma el hueco que no está cubriendo del todo la política y la diplomacia, ¿no? ¿Qué piensas? Eso es. Porque yo he oído hace poquito que el gobierno ha roto algunos buenos contratos con Israel y eso me parece un gran paso, ¿eh? La verdad que me ha hecho cambiar de muchas opiniones que tenía sobre nuestro gobierno, pero me ha gustado oír en un medio francés que nuestro gobierno está haciendo algo. No solo no comprarles munición, sino rompiendo otro tipo de contratos con Israel. Me ha gustado mucho. ¿Y crees que eso se puede ampliar a otros países? O quizás, no es eso, sino las críticas que Israel está recibiendo por su asedio a Gaza. ¿Crees que esa tensión creciente puede cambiar algo, puede hacer cambiar las cosas? Sí, desde luego que sí, y es la esperanza que tenemos. Es que si no se moviliza el resto del mundo, no van a parar hasta que los exterminen a todos. Oye, una curiosidad, ¿cómo llenáis vuestro tiempo a bordo? Bueno, de todo un poco. Hemos hecho un montón de entrenamientos. Sí, un montón de entrenamientos, sobre todo de resistencia pacífica. Y bueno, pues de abandonar el barco, es que ante un ataque probablemente no nos dé tiempo ni a verlo venir. Pero bueno, si hicieran un ataque, que no lo han hecho porque, mira, yo te digo de verdad, de corazón, no son tontos y cuando atacaron el barco iba hacia Malta y no llevaba a todos los pasajeros. Entonces aprovecharon para interrumpir la misión. Ahora no creo, vamos, Dios no quiera que nos peguen un pepinazo, pero bueno, después de saber que hace 15 años, en 2010, murieron 10 activistas, pero que es que sin mirar muy lejos, el año pasado los que estaban con la agencia esta de Kitchen Center, 7 activistas murieron y estaban en colaboración con el ejército israelí. Y fueron ellos mismos los que bombardearon los 3 coches. Y encima uno detrás de otro. Que reventaron el coche. Cuando pararon a auxiliar los otros 2 del convoy, a los pocos metros reventaron un segundo coche y a los minutos reventaron el tercero y se cargaron a todos los activistas que había. Y estaba en coordinación con el ejército israelí la entrega de esos víveres, de esos alimentos. Así que cualquier cosa, majo. Los gobiernos de otros países son los que tienen que moverse y poner una postura en la que se pare esto. Es un genocidio, en toda regla. Sergio Toribio, muchísimas gracias y suerte en esa ruta. Venga, muy bien, muchas gracias. No es la única movilización social a favor de Gaza estos días. Hay más personas que se están concentrando para sumarse a acciones de protesta, que es casi lo único que queda ante la evidencia de que nada ni nadie de momento puede frenar a Israel y a Netanyahu. El próximo miércoles arranca en Egipto una marcha a pie hacia Rafah. Y estamos en comunicación con una de sus asistentes. Es Pilar Barredo, magistrada y portavoz de Juristas por Palestina. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿qué tenéis previsto exactamente hacer en esta marcha global a Gaza? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Cuáles son los planes? Bien, la plataforma de Juristas por Palestina, que se ha configurado hace, pues la verdad que relativamente muy poco, unos meses, ante las circunstancias que estamos viviendo en Palestina y ante la infracción continua de las normas de derecho internacional, ha decidido apoyar esta marcha global, una marcha que se está organizando a nivel mundial. Hay delegaciones de más de 30 países, me parece ahora mismo, y bueno, es simplemente la sociedad civil que se organiza
y que quiere dar una respuesta ante la violación sistemática pues de todas las normas de derecho internacional, contraviniendo lo que están diciendo todos los tribunales internacionales, lo que está diciendo Naciones Unidas. No hay una sola artículo del Estatuto de Roma que no se haya violado en este conflicto. Y bueno, ante la impotencia y ante la inacción que estamos viendo de muchas instituciones o de todas las instituciones, esta es una organización de la propia sociedad civil que, sin adscripciones políticas ni religiosas, simplemente defendiendo lo que son los derechos humanos y la legalidad presente, pues vamos a ir caminando. Vamos a ir hasta el Cairo el día 12 de junio. Desde allí iremos a una población en Egipto, el Aris, y desde allí caminando hasta Gaza, unos 50 kilómetros, y esperemos que podamos llegar hasta allí. Es una marcha pacífica, humanitaria, que lo único que busca es romper este bloqueo que el gobierno de Israel está haciendo sobre la población gazatí. Estamos viendo bueno, pues distintos organismos de Naciones Unidas, UNICEF nos está diciendo que van a morir miles de niños de hambre, y yo no me puedo estar quieta, yo no puedo estar en mi casa pensando que esto va a ocurrir, porque estos niños no son menos que mis hijos. Claro, movilización social, nos decías, Pilar, pero también a mí me parece muy significativa de vosotras y vosotros que sois juristas y que tenéis una lectura muy especial, tú lo decías, ¿no?, de lo que está pasando en Gaza. Ya sabes que está el debate encima de la mesa de si es genocidio o no, pero tú lo has dicho claramente, ahí hay crímenes de guerra que se están cometiendo claramente, ¿no? Yo, desde luego, como jurista, yo he tenido siempre una formación académica. Yo creo que toda la gente, todas las personas que nos dedicamos al derecho en este país, tenemos una formación jurídica en la que todos somos iguales, en la que creemos en los derechos humanos, creemos que no hay diferencias, ni debe haber discriminación, ni por razón de raza, ni por razón de género, ni por razón de religión. Todos somos iguales. Entonces, llevamos un año y medio viendo una violación continua de los derechos más fundamentales, de las normas de la guerra, cometiéndose crímenes de guerra, crímenes de deshumanidad. Estamos viendo cómo se está atacando a la población civil, a los hospitales, a los periodistas, y se está utilizando el hambre como arma de guerra. Entonces, no es que lo diga yo soy jueza en España, pero hay todos los compañeros y compañeras internacionales, jueces y fiscales internacionales han declarado, se ha declarado una orden de arresto contra Netanyahu y contra Gallant. Naciones Unidas lo ha dicho, la Corte Internacional de Justicia lo ha dicho. La Corte Internacional de Justicia ha dicho Israel puede estar cometiendo unos hechos que pueden ser constitutivos de, bueno, ilícito internacional. Vamos a dejarlo ahí, no le vamos a poner un tipo penal. O una actuación ilícita, porque ya en julio del año pasado la Corte Internacional de Justicia ha declarado que la ocupación de Israel sobre el territorio palestino es ilegal y que Israel tiene unas obligaciones, y los organismos internacionales también, pero es que el resto de estados también tenemos esas obligaciones. No podemos seguir lucrándonos las empresas o permitiendo, haciendo comercio lucrándose empresas con la ocupación ilegal de un territorio, con la muerte, con el asesinato de miles de niños y niñas cada día. Entonces, esto es una cuestión de legalidad y, efectivamente, pues como profesionales del derecho, esta plataforma, que está formada por más de 1.200 profesionales del derecho, entre los que estamos juezas y jueces, fiscales, académicos, hay más de 100 catedráticos de derecho que han firmado esta plataforma y que avalan pues nuestra declaración y las distintas acciones que estamos realizando en el Congreso de los Diputados, a través de proposiciones no de ley, a través de diversas jornadas formativas, pues para reclamar y reivindicar pues que vamos a defender los derechos humanos. Y yo siempre digo, esto es una cuestión de Palestina, y yo también voy a la marcha a Gaza por mis hijos. Yo soy madre de 3 hijos y no quiero que vivan en el mundo en el que al que nos estamos dirigiendo. Estamos haciendo una involución de los derechos que, vamos, si nos descuidamos, vamos a volver al derecho romano. Cuando estudiábamos derecho en la facultad, en primero de carrera, veíamos cómo los derechos eran solamente entre los ciudadanos romanos.
Pero luego existía un grupo de esclavos a los que podías matar perfectamente, que no pasaba nada, los podías torturar, que nadie te iba a decir nada. Estamos volviendo a eso. ¿Que somos un grupo de ciudadanos o quién decide quiénes son los ciudadanos? ¿Y existen esclavos? No. Creo que esta involución de más de 2000 años en los derechos de determinadas personas no se puede permitir y tenemos que defender. Yo quiero un mundo, y yo creo en un mundo en el que nos hemos dotado hasta ahora en España y en la Unión Europea, defendiendo los derechos y defendiendo la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos por igual. Por eso apoyamos la marcha y por eso voy yo en particular, particularmente a la marcha. Pues Pilar, os seguiremos esa ruta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Y animamos a la gente a que seguir, todavía quedan unos días más para poderse animar a inscribirse en la marcha. Hay una página web que lo explica todo, marchsugaza.net. Y bueno, pues espero que la gente que no puede ir a la marcha, pues en estos días pueda seguir poniendo voz, pueda seguir reivindicando, pueda seguir, porque va a haber distintas acciones en los distintos países reclamando pues el imperio de la ley y los derechos de todos los seres humanos. Esto que vais a escuchar ocurrió el pasado lunes en Cisjordania, muy cerca de Hebrón, en uno de los emplazamientos que aparecen en la película No Other Land, que recibió el Oscar a la mejor cinta extranjera. Sus directores intentaron llevar a un grupo de periodistas a la zona para comprobar la destrucción del ejército israelí, pero los soldados les frenaron. ¿Por qué hacen esto? Tengo muchos vídeos en los que los colonos vienen y nos atacan, nos disparan y ustedes no hacen nada. ¿Por qué? ¿Por qué cuando vienen los periodistas a verlo, a entrevistar a la gente y a filmarlo, ustedes vienen a evitarlo? En esta entrada no se permite la estancia ni de periodistas ni de nadie. ¿Están diciendo que los periodistas generamos desórdenes públicos? Bueno, este incidente es solo un ejemplo de la ofensiva en marcha de Israel en Cisjordania, un territorio que está colonizando metro a metro casi cada día y en silencio, oculto tras el asedio a Gaza y las masacres que vemos a diario. Por eso hemos querido dedicar unos minutos a explicaros lo que está pasando en Cisjordania, en esos territorios, lo dicho, cada vez más ocupados por Israel, y estamos en contacto para ello con Haitham Amirat Fernández, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Haitham, muchas gracias por tu tiempo. Encantado, un placer. Bueno, prueba de esta expansión silenciosa, ¿no?, de la que hablábamos, Haitham, sangrienta, pero que, en fin, está recibiendo muy poca atención internacional. Prueba de ello es la aprobación de esos 22 nuevos asentamientos judíos en Cisjordania, de los que hablábamos en portada y que representan la mayor expansión israelí en territorio palestino en décadas, ¿no? Así es, la atención ahora mismo está puesta en Gaza, en la monstruosidad que está ocurriendo a la población civil de Gaza, por las dimensiones, por la falta de respuesta internacional, por no impedir las masacres y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo, pero se está olvidando lo que ocurre ahora mismo en Cisjordania y las acciones que está llevando a cabo el Estado de Israel en ese territorio, que hay que recordar que según Naciones Unidas es parte del territorio ocupado palestino. Gaza también es considerado territorio ocupado palestino por parte de Naciones Unidas y la legalidad internacional. En Cisjordania está habiendo una campaña israelí de expulsión de decenas de miles de personas de donde vivían, de sus casas, sus barrios, en campamentos de refugiados que se han convertido en urbes. Hablamos de decenas de miles de personas expulsadas de los campamentos de Jenin, de Tulkarem, de también Nur Shams, por ejemplo, y una destrucción de calles, de infraestructuras, y aparte, como se ha mencionado, la construcción de asentamientos cuyo objetivo pues, es la colonización del territorio para hacer inviable una solución de dos estados o la creación de un estado palestino con continuidad geográfica. Exacto, la referencia que tenemos es de al menos 40.000 desplazados, ¿no?, desde que se inició esta ofensiva, efectivamente, esta última ofensiva de Israel sobre Cisjordania. Ayúdanos, Haitham, a explicar, en fin, cómo se establecen estos asentamientos, ¿no? A mí me parece importante que los oyentes lo sepan porque, en principio, son colonos que llegan a un determinado punto, ¿no?, se establecen allí de forma ilegal y luego es cuando el ejército, el gobierno israelí les reconoce, ¿no? Es algo así.
Sí, bueno, esto es la política del Estado de Israel desde la ocupación de Cisjordania en el año 1967. Ahora mismo hablamos de un número de colonos en territorio palestino ocupado, colonos israelíes, que supera los 700.000. Lo que hacen normalmente con la connivencia de las autoridades, del gobierno, de las fuerzas de seguridad israelíes es situarse en puntos estratégicos que suelen ser pues en lo alto de colinas, en lugares donde hay acceso a recursos, a agua, donde pueden controlar pasos de carreteras o conexiones entre distintos puntos de Cisjordania y bueno, pues a partir de ahí van creando el asentamiento y luego pues los gobiernos sucesivos de Israel, y esto hay que recalcarlo, esto lo han hecho todos los gobiernos israelíes, aunque haya habido periodos de congelación temporal de la construcción o la ampliación de asentamientos de colonos israelíes ya existentes. Esto lo han hecho gobiernos tanto del Likud como el actual, aunque la coalición pues también hay elementos extremistas, de extrema, vamos, ultranacionalistas y ultraortodoxos, pero también lo han hecho gobiernos laboristas, supuestamente de centro-izquierda en el pasado. Y esto pues es parte de ese proyecto colonial de asentamiento por el que Israel optó a partir de 1967 para impedir, entre otras cosas, la creación de un Estado palestino y la continuidad de un territorio palestino que en un momento dado pues, pueda convertirse en Estado, que haya una autoridad que controle el territorio y que bueno, pues pueda, llegado el momento, coexistir con Israel. Es muy elocuente, ¿no? Y invitamos a los oyentes a que le echen un vistazo cómo el mapa de Cisjordania ha ido cambiando en las últimas décadas, cómo esos territorios ocupados por Israel se han ido expandiendo cada vez más a lo largo de las décadas. Tú dabas una fecha, Haitham, 1967. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa fecha es la que marca lo que es conocido como la Guerra de los 6 días, ¿no? Cuando Israel, que se crea en 1948, es decir, 19 años antes, pues tiene una guerra contra los países árabes vecinos, vence en esa guerra y se amplía el control de su territorio, tomando también Cisjordania, que es lo que en inglés y en árabe se llama, digamos, la margen occidental del río Jordán, the West Bank, y esto se suma con los Altos del Golán y también la Franja de Gaza y el Sinaí. Lo que convierte a Israel en ese momento es en un estado colonizador del territorio palestino, entendiendo que su creación en el 48, bueno, pues ya había un territorio que Naciones Unidas reconoció como Estado de Israel. Esa ocupación que dura hasta nuestros días es lo que ha impedido una solución política entre israelíes y palestinos y ha impedido una convivencia en paz y en seguridad. Evidentemente para los palestinos con un coste mucho más elevado por la enorme asimetría de fuerza que existe, pero para los israelíes también les ha impedido vivir con seguridad y con tranquilidad. Prueba de ello lo estamos viendo, pues las sirenas que suenan cada pocos días, los refugios a los que tienen que ir los ciudadanos israelíes, el consumo de ansiolíticos, el coste económico. La ocupación es una carga también para quien ocupa. Sin embargo, los que están en el poder hoy, en el gobierno de coalición encabezado por Benjamín Netanyahu en Israel, con esos socios ultras que tienen una visión mesiánica de que bueno, pues todo el territorio tiene que ser de Israel y no solamente la Palestina histórica. Esto hay que resaltarlo también porque en sus discursos, en sus mítines, en su visión del mundo, Israel tiene que expandirse más allá de la Palestina histórica para ocupar también territorios de los países vecinos, del entorno en la actualidad. Uno puede pensar en Líbano, en Siria, en Jordania, incluso más allá. Y es esa visión mesiánica que no se frena porque actúan con una impunidad absoluta por los equilibrios de poder y de fuerza en el mundo y el apoyo que se le brinda al Estado de Israel y a sus prácticas, a sus políticas, a lo que hace, sobre todo por parte de Estados Unidos, da igual la administración que sea, pero también la connivencia y el silencio y la complicidad de otros muchos países, la Unión Europea, algunos de ellos, Alemania, entre otros, el apoyo, haga lo que haga Israel. Y estamos viendo que los últimos 20 meses lo que está haciendo Israel
es feo, es muy feo, pero también países vecinos árabes que, bueno, pues por intereses de los regímenes de turno, pues tampoco van más allá reclamando ni el respeto de la legalidad internacional ni los derechos de un pueblo palestino. Y dificulta mucho la solución de los dos estados, ¿no, Haitham? Porque ahora mismo Cisjordania es casi un queso gruyère lleno de recovecos y de esas colonias que, en fin, yo veo muy complicado, ¿no?, que eso se lleve a cabo, que eso se aplique. No sé cómo lo ves tú. Bueno, la solución de los estados es un mantra que se repite desde hace décadas para aparentar que bueno, pues que se piensa en una solución política. La realidad sobre el terreno, tanto a nivel geográfico, a nivel humano, a nivel económico, no lleva a pensar en una coexistencia de dos estados, Israel y Palestina, lado a lado, con garantías, con seguridad. Mucha gente del entorno, muchos palestinos ya incluso se plantean que la salida pues tendría que ser o en un estado binacional o una igualdad de derechos y de obligaciones, es decir, derechos de ciudadanía. Esto Israel no quiere oír hablar de ello bajo ningún concepto. Israel lo que sigue aplicando desde hace décadas es dos sistemas diferentes a dos grupos humanos distintos, a dos pueblos distintos. Sobre todo al pueblo palestino se le aplica un sistema tanto jurídico de unas leyes severas, una represión muy dura, y a la ciudadanía israelí se le aplica otro sistema, y sobre todo a la ciudadanía israelí judía, que es la mayoría de la población que tiene pasaporte de Israel. Hay una minoría árabe israelí que no tiene exactamente los mismos derechos que la mayoría israelí judía. Esto al final lo que lleva es a algo que ya hemos visto en otras partes del mundo, en una historia no muy lejana, que es la segregación, el apartheid. Esto es dos sistemas para dos grupos humanos por el motivo étnico, de procedencia, religión, etcétera, etcétera. Y esto es algo que lleva cada vez más a que las contradicciones en las que vive Israel salten por los aires y acaben generando conflictos cada vez mayores que se intentan resolver por parte de Israel aplicando todavía más fuerza y más dureza que con anterioridad. Esta parece que es la solución que Israel encuentra a todo. Es decir, cuando hay un conflicto, cuando no han podido resolver sus contradicciones de que quieran ser un Estado democrático, judío y controlar todos los territorios y la población, como ese trilema no se puede resolver, pues es aplicar la mano dura y si no funciona, pues más dureza todavía. Y es donde nos encontramos ahora y esto se ha demostrado que no es un camino que pueda llevar a una solución o a una pacificación, porque o bien se alcanza un acuerdo político con apoyo al exterior y hay una negociación, o bien una de las partes tiene que imponerse y eliminar por completo a la otra y quedarse con todo. Y esto pues no parece viable en la actualidad, que se pueda eliminar por completo a uno de los dos pueblos. Haitham, oye, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo desde la cadena SER. Muchas gracias, un placer. Pues hasta aquí el punto de fuga de esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @punto de fuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.